Esta es La Voz de Palestina. Buenos días, esta es La Voz de Palestina, transmitiendo en español y saludamos a toda la amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación, yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a CIER el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao, el apoyo comunicacional de las organizaciones Al-Karama, Samidoun y Masar Badil, al igual que de Lora Abuaita desde Palestina y Haldia Abu Bakra en Europa. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Nuestro programa La Voz de Palestina del día de hoy estará titulado El Túnel de la Libertad. Hemos invitado a Haldia Abu Bakra. Ella es palestina, originaria de Beersheba, nacida en Gaza. Actualmente vive en Madrid, España. Activista y defensora de los derechos humanos. Milita en las asociaciones Unidacum, Samidoun y miembro del Comité Central de Masar Badil y fundadora del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama. Ha participado en la flotilla de mujeres para romper el bloqueo a Gaza y campañas de boicot a Israel. Buenos días, Haldia Abu Bakra. Bienvenida. Buenos días, compañero. Sabah el Khair, camarada. Muy bien, gracias. Y bienvenida a este programa La Voz de Palestina. Muchas gracias por colaborar en este programa para hacer llegar la voz de Palestina a todo el mundo. Gracias, así es. Y saludamos a Batul Murad, activista palestina residente en Alemania, miembro de Samidoun en Alemania y del comité local de Masar Badil, que traduce la Ruta Palestina Alternativa. Good morning, Batul Murad. How are you? Hi, I'm fine, thank you. Thank you for inviting me. And how are you? Thank you very much. Y comenzamos con el túnel de la libertad. Haldia, pero antes, en este inicio de programa de La Voz de Palestina, quisiera que nos explicaras qué significan las organizaciones y qué son Unadicum, Samidoun y qué es Masar Badil. Muy bien, Unadicum es una organización fundada en el 2011 por el camarada Manu Pineda, que se encargaba de llevar activistas internacionales como brigadistas a la Franja de Gaza para ponerse entre los soldados israelíes y los campesinos palestinos que estaban trabajando en su tierra para protegerles de los disparos de aquellos en la zona que separa la Franja de Gaza de los territorios ocupados en el 48. Ahora mismo Unadicum también lleva brigadas a Cisjordania en la época de la recogida de la oliva, también lo mismo para ser testigos y hacer de impedir o no dejar que los soldados disparen o molesten los colonos a los campesinos palestinos cuando en la recogida de los olivos. Todos sabemos que los colonos y los soldados en esa época molestan muchísimo a los campesinos palestinos, intentan impedirles que hagan su trabajo. Samidoun es una red internacional de defensa de los derechos de las presas y presos políticos palestinos para hacer llegar su voz a todo el mundo, hacer llegar su causa de que son luchadores por la libertad, son presos de opinión, son gente que está liderando el movimiento de liberación de Palestina. Y hoy en día tenemos a casi 6.000 presos y presas en las cárceles que son centros de tortura de la entidad sionista israelí.
Masar Badil es una iniciativa que comenzamos hace más de un año, que es para dar respuesta a toda esa ruta de Madrid-Oslo que nos ha llevado a la situación en la que está hoy en día la causa palestina, toda esa normalización, toda esa opresión que sigue sufriendo el pueblo palestino, esos acuerdos de paz. La conferencia que se celebró en Madrid en el 91, que supuestamente iba a traer la paz a Palestina, todo el mundo se da cuenta hoy en día, 30 años después de ese fracaso, viendo que Israel ha seguido construyendo asentamientos, robando más terreno y más recursos y quitando derechos al pueblo palestino. Y sin embargo también tenemos nacido aquellos acuerdos de Oslo que justo esta semana, el 13 de septiembre, cumplen 28 años. Esa autoridad que trabaja a las órdenes de la ocupación, ayudando en la represión de nuestro pueblo en Palestina. Y esa iniciativa ha nacido para celebrar una conferencia a finales de octubre de este año, para juntar a activistas, asociaciones y instituciones palestinas que están por todo el mundo, tanto dentro como fuera de Palestina, para trazar juntas una nueva trayectoria, una nueva ruta en la lucha por los derechos de Palestina y en la liberación de todo el territorio palestino, del río al mar, y todos los derechos palestinos, sobre todo el derecho al retorno. Gracias, Jaldía. Y ya volveremos a hablar del tema de los acuerdos de Oslo, pero antes quiero pedirte el favor que nos ayudes en la traducción de árabe al español con Batul Murad sobre el túnel de la libertad. El 6 de septiembre, 6 presos políticos palestinos condenados por el Estado israelí, el Estado sionista, el Estado agresor, el Estado invasor, y considerando que se escaparon de la cárcel de alta seguridad de Gilboa, en el noroeste del país, cavando un túnel. Por eso estamos llamando el programa de hoy el túnel de la libertad. Uno de los presos palestinos que lograron escapar de las garras israelíes, Zakaria Zubeidi, excomandante en la ciudad de Jenin del ala militar de Fatah y las brigadas de los mártires de Al-Quds. Los otros 5 miembros son de Yihad Islámica Palestina, también de Jenin, en el norte de Cisjordania ocupada. Esta fuga de los prisioneros políticos palestinos obviamente ha sido celebrada por todo el pueblo palestino y todos los que defendemos la causa palestina en el mundo. Y le preguntamos entonces a Batul Murad, ¿qué significa este acto heroico y qué ha pasado después con estos militantes palestinos? بتول، إذا ممكن تحكي لنا عن العملية الناجحة، العملية الفدائية اللي نفذوها الأسرى الستة اللي من خلال النفق حرروا أنفسهم من سجن جلبوع. طبعا أنت بتعرفي، احكي لنا شوي عن نفق الحرية. شكرا مرة تانية للدعوة. نفق الحرية صار أكبر من رمز، صار حلم وصار هدف، ونكبر النفق هذا للآخر. اللي عملوه الأسرى الستة هم حرفياً كسروا شوكة الاحتلال. الأسرى الستة هدول رجعوا الصحوة ورجعوا القوة والذاكرة للشعب الفلسطيني، إنه شو ما حاول الاحتلال يسكر كل الأنفاق على سطح فلسطين، الأرض هاي إلنا، الأرض نفسها بتتطوع بتتفتفت قدام أصابعنا لما نحفرها. الأسرى الستة هدول لما حفروا النفق وطلعوا من واحد من أشد السجون حراسة في الكيان الاحتلال، قدروا يكسروا شوكة الاحتلال وقدروا يذكروا كل فلسطيني إنه شو ما عمل الاحتلال وشو ما وصل لتكنولوجيا عالية، بالآخر نحن أكتر الأرض هاي إلنا. Bueno, Batul dice que lo que han hecho los 6 prisioneros al librarse por este túnel que llamamos el túnel de la libertad, han hecho un acto heroico y han recordado al pueblo palestino y a todo el mundo y sobre todo a las fuerzas de la ocupación que por mucho que hagan, nosotras, la tierra es nuestra y la tierra colabora con nosotras, porque podemos con nuestros dedos y nuestras uñas abrir ese túnel y seguir luchando por la libertad.
estos 6 han roto y han humillado a la entidad sionista que presume de ser la entidad súper tecnológica, la superior en tecnología y en seguridad, porque ellos han logrado liberarse de la cárcel más segura casi del mundo, que ellos aseguran que es la cárcel más fuerte y más segura del mundo. Eso al pueblo palestino nos ha dado una esperanza y nos ha dado mucha fuerza de seguir y de seguir creyendo y teniendo una fe de que por mucho que hagan, nunca van a poder romper nuestra voluntad y vamos a seguir luchando por liberarnos y liberar a nuestros prisioneros y prisioneras y liberarnos a nosotras mismas de esa ocupación. Al día le podéis preguntar a Badul qué ha pasado con los 6 prisioneros. Parece que los están persiguiendo, es que los volvieron a atrapar o están en plena libertad. بتول احكي لنا شو صار مع الأبطال الستة لأنهم ملاحقين إذا رجعوا اعتقلوهم مرة ثانية أو ضلوا أحرار. طبعا أنا وأنت بنعرف أنه اعتقلوا 4 منهم، بس تفضلي أنت احكي. الأسبوع الماضي يوم الاثنين صرنا أسبوع كامل والأسرى كانوا يعني قدروا ياخذوا حريتهم بإيديهم. ب5 سبتمبر 2021 6 أسرى من سجن جلبوع، 1 منهم كان من حركة فتح، كان من القيادة في مخيم جنين، والبقية كانوا من حركة الجهاد الإسلامي. زكريا الزبيدي هو قائد فلسطيني مخضرم. خالدية بس بدك ترجم احكي لي أوقف أو أشري لي. اللي انت بتحكيه هو حكى بالمقدمة عن زكريا ورفاقه، وحكى يعني نفس الشيء بالمقدمة اللي حكاها عنهم. تمام. حاليا بعد ما طلعوا شو اللي صار؟ حاليا للأسف الأسرى بعد ما طلعوا من النفق تقسموا ل3 مجموعات، كل مجموعة كان فيها أسيرين. الأسرى تم اعتقال زكريا الزبيدي لحد الآن، تم اعتقال محمد العارضة، تم اعتقال يعقوب القادري ومحمود العارضة. بقي لهلا خارج، يعني لسه مش معتقلين مناضل انفاعات وأيهم كممجي. لكن الأسرى الحمد لله رب العالمين لسه ما تم اعتقالهم. الأسرى 6 عائلاتهم تعرضت للاعتقال، الناس اللي عم بتأيدهم تعرضت للاعتقال. تحب تكملي هلا؟ Lamentablemente 4 de los héroes que se han liberado a sí mismos de la cárcel de Jalbua han vuelto a detener a 4 de ellos, a Zakaria, a Mohammed y Mahmoud Arda y a Yaqub Qadri, y faltan 2 que están todavía en libertad. Pero también tenemos que decir que las familias de los 6 presos liberados han sido detenidos, han sido reprimidos y han sido perseguidos y agredidos también. Esto es lo que ocurre no solamente con sus familias, sino con sus amigos y con la gente que les apoya. Cambia. في دعم شعبي واسع وكبير من شمال فلسطين إلى جنوبها ومن النهر للبحر. الناس عم تطلع في فلسطين، شمال فلسطين أو أراضي فلسطين 48، في الضفة الغربية، ومخيم جنين. مخيم جنين اللي عم بيسطر أسطورة جديدة مرة تانية بالتنسيق الأمني وحماية المخيم وتعهدهم بحماية أبنائهم 6 اللي كلهم كانوا أصلاً تابعين لمخيم جنين. La gente a nivel del pueblo hay mucho apoyo a los presos liberados en Palestina, desde el norte hasta el sur, del río al mar. Han salido muchas marchas, manifestaciones en apoyo de los prisioneros liberados y sobre todo en los territorios ocupados en el 48, en Cisjordania, pero sobre todo en Jenin y en el campamento de Jenin, de donde son los 6 y que siempre ha sido un ejemplo de lucha y por la libertad y enfrentándose al enemigo ocupante. الاحتلال كعادته عم بتصرف زي الكلب المسعور عم بيحسبوا قديش عم بيصرف الاحتلال في اليوم الواحد جراء البحث عن الأسرى تاعون الأسرى الأحرار. أكثر من 5 ملايين دولار عشان يبحثوا عن أسير فلسطيني. هذا دليل قديش إنه الاحتلال جبان وخائف من جميع الأسرى الفلسطينيين، مش من ال6 فقط هدول.
La ocupación, como un perro rabioso, está buscando en busca de los presos liberados. Gastan diariamente como 5 millones de dólares para perseguir o para buscar a prisioneros palestinos, y esto demuestra cuán es cobarde, cuánto miedo tienen y temen a los prisioneros héroes, pero no solamente a estos 6, sino a todos los prisioneros políticos palestinos. نظراً لضعف الكيان الصهيوني وفشلوا في القبض على الأسرى الستة، صح قبض على 4 منهم، لكن مع ذلك نحن بنعتبره فشل في منع محاولة التحرر اللي عملوها الأسرى. الكيان الصهيوني عم بنكل في الأسرى الموجودين في المعتقلات الصهيونية، عم بيدخل عليهم، عم بيصادر الحقوق اللي انتزعوها انتزاع منهم من الكيان الصهيوني عن طريق إضرابات الطعام اللي عملوها. عم بيحاول يرجع ينشر الأسرى وياخدهم من سجون ويوديهم على سجون، زي ما سمعتوا سجن جلبوع أخذوا منه تقريبا، فضوا من كتير أسرى بحيث إنه ينقلوها على سجون تانية، لأنهم خايفين وعارفين إنه لو شو ما ودونا وين ما ودونا رح نرجع نحفر الأرض ونحفر السماء ونحفر كل مكان عشان نرجع نطلع للحرية. Bueno, ellos están reprimiendo a todos los prisioneros dentro de las cárceles israelíes, están trasladando a los prisioneros de un sitio a otro, están confiscando los derechos que ellos habían conseguido mediante huelgas de hambre, mediante luchas dentro de las prisiones. Están también agrediendo y reprimiendo a las familias de los prisioneros, pero ahora mismo también están reprimiendo a los presos dentro de las cárceles. Ellos saben, como dice Batul, ellos saben que por mucho que hagan, nosotros vamos a seguir cavando la tierra y nosotros vamos a seguir luchando por conseguir la libertad. أنا حابة يعني بنرجع نحكي الانتصار اللي عملوا الأسرى الستة، صح قلبنا موجوع على الأسرى اللي تم إعادة اعتقالهم مرة تانية، بس إحنا متأكدين زي ما توعدت المقاومة المسلحة إن رح ترجع تحررهم خاوة عن الاحتلال مرة تانية. لكن بدي أتطرق كمان للأسرى التانيين اللي الإعلام ما عم بتطرق لهم كفاية حاليا. Bueno, dice que aunque nos duele el corazón por haber vuelto a detener, por los 4 que han vuelto a detener, pero también consideramos que ha sido una operación y un éxito. Esa operación de liberarse de las cárceles ha dado mucha esperanza y esperamos de la resistencia que los libere muy pronto otra vez. Pero también queremos hablar de las prisioneras y prisioneros del resto, que también están en las cárceles israelíes. تفضلي. أعداد الأسرى في السجون أقل شيء 4500، لكن الأعداد عم بتزيد. اليوم لوحده من فجر اليوم صار أكثر من 16 اعتقال. El número de prisioneros políticos en las cárceles son 4.500, pero siguen en aumento. Solamente hoy ha habido 17 detenciones. أعداد الأسرى اللي عم بنحطوا بالadministrative detention، الحجز الإداري أو الاعتقال الإداري، بتزيد ومش كلها بتكون مسجلة، صح؟ Las detenciones administrativas también, que son sin causa y sin cargos, siguen aumentando, y aunque no todas se registran, pero siguen en aumento. الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات، إسراء جعابيص رح أخصها بالذكر بالاسم. Las prisioneras mujeres también, y queremos aquí nombrar especialmente a Israa Ja'abis. إسراء جعابيص اعتدت عليها قوات الاحتلال وهي في السيارة، أطلقت عليها النار، انفجرت سيارتها، ولهلأ إسراء جعابيص بتعاني من حروق من الدرجة الثالثة. أذابت أصابعها، خلتهم ملزقين ببعض، دينيها لزقوا برأسها، عم بتعاني من آلام الإنسان الطبيعي، أي إنسان ما بيقدر يتخيلها. عم بتعاني من إهمال طبي متعمد من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. Israa ha sido atacada en su coche cuando iba hacia Jerusalén, la han disparado, ha explotado su coche, ha sido quemada, tiene quemaduras de 3er grado en el 60% de su cuerpo, le han cortado casi 8 dedos, sus orejas están pegadas, sufre de dolores continuos y también sufre de negligencia médica por parte de las autoridades de la ocupación.
إسراء ومثلها مثل غيرها من كثير من الأسيرات محرومة تشوف ابنها. Isra, al igual que otras muchas prisioneras que son mujeres, madres, les niegan ver a sus hijos. وهي مش الوحيدة من الأسيرات اللي عم تتعرض للإهمال الطبي المتعمد. Y no es la única que sufre negligencia intencionada, negligencia médica intencionada. عندنا الأسيرات اللي تم اعتقالهم هم في الأعمار القاصرة وكبروا وصاروا فتيات وناضجات وبالغات وهم جوا للسجن الاحتلال. Tenemos a varias prisioneras que han sido encarceladas siendo niñas y han crecido y se han convertido en jóvenes dentro de las cárceles israelíes. الأسيرات الجريحات والأسرى الجرحى والمرضى اللي أعدادهم كل ما لها عم بتزيد. أسرى السرطان وإحنا شاهدنا في الأعوام الماضية كم أسير توفى جوا السجون من مرض السرطان ومن أمراض أخرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. Las prisioneras y prisioneros heridos que están en aumento y sobre todo los enfermos de cáncer que hemos visto cómo han ido aumentando en estos últimos años y que muchos de ellos han muerto por culpa de la negligencia médica intencionada dentro de las cárceles. الحالة النفسية للأسرى اللي الواحد فيهم بيقعد 80 يوم مثلا جوا الحبس الانفرادي، بيطلع أسبوعين بعدين برجع على السجن على الحبس الانفرادي كمان 3 شهور تانية. هاي الحالة النفسية لحالها كإنسان قديش بتأثر على الأسير وهو بعد ما يطلع من الحبس الانفرادي على زنزانة تاني بيطلع. La situación psicológica también y moral de los prisioneros que a veces pasan 80 días en detención, en aislamiento, y cuando salen 2 semanas a la cárcel y luego vuelven otra vez a encerrarles en aislamiento. فلا عجب باللي عملوا الأسرى الستة هدول، لأنه هذا هو الإشي الطبيعي لأي إنسان حر محبوس غصباً عنه بسجون الاحتلال إنه يعمله. Entonces no es de extrañar lo que han hecho estos 6 héroes, porque es natural que cualquier persona que le quiten su libertad y que lo haga, que haga lo mismo que ellos. طريق فلسطين هو نفق طويل وبده صبر طويل، بس زي ما الأسرى طلعوا من آخر النفق يوم الاثنين الماضي، كل الشعب الفلسطيني رح يطلع من تحت نفق الاحتلال ليوم النصر ولفجر النصر إن شاء الله. El camino a Palestina es un túnel largo, pero al igual que ellos han salido al final del túnel, todo el pueblo palestino llegaremos al final de este túnel y veremos la libertad al final del túnel. حالياً الاحتلال عم بدور على الأسيرين الباقيين، عم بيطلعوا كلام ممكن يكون إشاعات زي ما تعودنا من الاحتلال إنهم بالضفة، سواء كانوا بالضفة بأي مكان تاني. فشبابنا وأهلنا وأبنائنا بمخيم جنين جاهزين وعم بيجهزوا حالهم بزيادة لأي احتمال إنه الاحتلال يدخل ويعتدي على أرضنا بجنين مرة تانية. La ocupación sigue buscando a los 2 prisioneros liberados y sabemos, a pesar de los rumores que difunde la ocupación de que están en Cisjordania o están en cualquier parte, sabemos que nuestra gente, tanto en cualquier parte de Palestina, pero sobre todo en Jenin, que se están preparando para una incursión en Jenin y que van a enfrentar y van a afrontar heroicamente. وبالنهاية بدي أختم بتحية لكل الأسرى اللي هم كانوا قبل الاعتقال وما زالوا وهم بداخل الزنازين الخط المباشر للدفاع عن فلسطين. Y finalmente queremos saludar a todos los prisioneros y prisioneras que antes de entrar en las cárceles y después estando dentro de las celdas siguen siendo la primera línea en la lucha por la liberación de Palestina. وإنها لثورة حتى النصر. Es una revolución hasta la victoria. Shukran, Habib. Thank you, Bedil. Jaldía, esta semana, el 13 de septiembre, se cumplieron 28 años del denominado Acuerdo de Oslo, que se firmó el 13 de septiembre de 1993 y en el cual participaron los ministros de Exteriores de Israel, de la OLP Palestina, Shimon Peres y Mahmoud Abbas, respectivamente, junto con Warren Christopher, secretario de Estado de los Estados Unidos. Y allí estuvo también Andrei
Kozyrev, canciller de Rusia, firmaron el 13 de septiembre de 1993 un documento que se denominó Acuerdos de Oslo, y esto se dio en los jardines de la Casa Blanca en Washington. Además, allí estuvieron presentes el ministro israelí Yitzhak Rabin y el líder de la OLP, Yasser Arafat, y el presidente de los Estados Unidos de la época, Bill Clinton. Ese acuerdo fue resuelto, o el resultado más bien, de negociaciones secretas mantenidas entre representantes del gobierno israelí y la OLP en la ciudad de Oslo, en la capital del Reino de Noruega. Durante casi 2 años hubo esas conversaciones secretas, digo, y por iniciativa del gobierno noruego, luego de la Conferencia de Madrid de 1991. ¿Qué piensa usted después de todos estos años, 28 años de ese acuerdo de Oslo? Bueno, lo que pienso yo y lo que piensa la mayoría del pueblo palestino y la mayoría de la gente que ama a Palestina y que lucha por la liberación de Palestina es que ha sido una traición al pueblo palestino. Tú has dicho, estos acuerdos se han negociado en secreto, a espaldas del pueblo palestino, y donde se han cedido derechos que no estaban, no tenían derecho a negociar en nuestro nombre y a ceder en nuestros derechos. El resultado lo estamos viendo 28 años después, no se ha conseguido nada, solamente ha sido un éxito para la entidad de la ocupación, que ha encontrado, en vez de sus soldados que repriman al pueblo palestino, soldados locales, autoridad administrativa local, que se encarga de ayudarles, de coordinar la seguridad con ellos, la seguridad de sus asentamientos, la seguridad de sus soldados, la seguridad, en fin, de la ocupación del propio pueblo palestino a sueldo, que todo lo que hay hoy en día en Palestina, del río al mar, lo sigue controlando la entidad de la ocupación, la entidad de colonización de Palestina. Y sin embargo, el pueblo palestino, cuando lucha, se enfrenta a la ocupación y se enfrenta a esa autoridad local de su propia entidad o nacionalidad, digamos. Y eso es un fracaso enorme, y eso es una puñalada para la resistencia del pueblo palestino en todos los niveles. Pero estamos decididas y estamos convencidas que vamos a acabar con esto, que vamos a derrocar estos acuerdos y esa autoridad, y vamos a luchar todas juntas por el fin de la colonización de Palestina, por la liberación total del río al mar y por recuperar todos los derechos del pueblo palestino. Estamos en la iniciativa Masar Badil trabajando juntas dentro y fuera de Palestina para hacer un cambio, porque también pedimos a la sociedad civil en todo el mundo que afronten su responsabilidad, a los gobiernos que han participado en todo este daño que se hecho a la causa palestina y al pueblo palestino, que afronten sus responsabilidades, porque han sido cómplices de esto, desde las Naciones Unidas hasta la Unión Europea, hasta gobiernos de todos los países del mundo. En los últimos años hemos visto cómo de los propios gobiernos árabes, a la luz del día y declaradamente, descaradamente, están normalizando con una entidad que ocupa parte de los territorios del pueblo árabe. ¿Qué necesidad hay de que normalicen? Todo esto empezó en Madrid en el 91, cuando se sentaron en la misma mesa fuerzas o dirigentes de la entidad enemiga ocupante y dirigentes de los países, de los gobiernos árabes. Y algunos de la OLP, que supuestamente tendría que representar a la totalidad del pueblo palestino, sin embargo, ni siquiera estaban representados como OLP, estaban en la delegación jordana. O sea, ni siquiera les estaban reconociendo. Hoy en día, algo que teníamos que haber hecho desde hace 30 años, lo vamos a hacer este año, y vamos a empezar un nuevo camino de lucha por la liberación. Y exigimos, en primer lugar, la responsabilidad de toda la gente que ha colaborado, ya sea sociedad civil, porque el silencio es cómplice también. Los países y las instituciones y los gobiernos que se lucran y se benefician de la ocupación de nuestro territorio tienen que afrontar su responsabilidad. Los pueblos, cuando callan lo que hacen sus gobiernos en colaboración con la entidad sionista
en violar los derechos de los palestinos son cómplices también. Todo el mundo, cada uno y cada una de nosotras tiene una responsabilidad que tiene que afrontar. También, ya que hoy es el día que hablamos del túnel de la libertad y de los héroes que han roto esa leyenda de seguridad israelí, exigimos protección, porque desde que los han detenido están sufriendo torturas. Hoy sabemos que Zacarías está en el hospital porque le han roto la mandíbula y a saber qué otras cosas más. Y de los otros 3 no sabemos qué está pasando con ellos. Exigimos a las instituciones de derechos humanos, a las Naciones Unidas, a todo el mundo, exigimos protección para estos 4 héroes, porque es derecho de cada prisionero luchar por su libertad y intentar conseguirla de la manera que sea. Y las leyes no castigan al preso o presa que intenten escaparse de las cárceles. Y por lo tanto, ese mundo que colabora con Israel tiene que exigir esa protección para estos 4 héroes, para todos los presos y presas políticos palestinos y para todo el pueblo palestino, porque también están haciendo una cosa, están castigando a las familias de los prisioneros que se han liberado. ¿En dónde se ha visto? Y luego le dicen al mundo que es una democracia. ¿En dónde se ha visto que se castiga a la familia de alguien que ha cometido un acto de resistencia? La resistencia es un derecho, la resistencia a la ocupación, y por lo tanto que nadie criminalice a nuestros presos y presas, que nadie criminalice a nuestros presos cuando intentan conseguir la libertad o cuando luchan por liberar a su pueblo y por recuperar sus derechos. Esta es La Voz de Palestina. Agradecerte, Jaldía Abubakra, por tu participación, por la traducción que has hecho de las palabras de Batul Murad, que también es una activista palestina residente en Alemania, miembro de Samidon en Alemania y del comité local Masar Badil, la ruta de Palestina alternativa. Agradecerte, Jaldía, tú que eres originaria de Beersheba, nacida en Gaza, vives en Europa, en España, activista, defensora de los derechos humanos, militante de la asociación Unidacum y Samidium y miembro del comité central de Masar Badil, fundadora del movimiento de mujeres palestinas Al-Karama, y que has participado en la flotilla de mujeres por romper el bloqueo a Gaza y las campañas de boicot a Israel. Un abrazo, Jaldía, y para ti también, camarada Batul Murad, por acompañarnos en este programa La Voz de Palestina. Despídete, por favor, un saludo, Jaldía, inicialmente. Muchas gracias, camaradas, muchas gracias a Batul por estar con nosotras hoy, gracias por vuestro espacio, vuestra colaboración en hacer llegar la voz de Palestina a todo el mundo, gracias a los que nos están escuchando y que por favor difundan y que la voz de Palestina llegue a todo el mundo y que nadie piense que cualquier cosa que hagamos es pequeña, sino todas las pequeñas cosas que hagamos son grandes. Muchas gracias. Batul. بتول تفضلي. شكرا كتير لأنكم دعتونا. إذا بتسمحوا لي أذكر أسماء بعض الأسرى المضربين عن الطعام بذكر سريع لأنه كنت أذكرهم وجدت راح الموضوع للأسف. ذكر سريع: عندنا الأسير شادي أبو عكر، الأسير رايق بشارات، هشام أبو هواش، علاء الأعرج، ومقداد القواسمي وغيرهم اللي هلأ مضربين على الطعام. شكرا كتير 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 للدعم، شكرا كتير لدعوتنا لكم، دعوتكم إلنا، ونشوفكم مرة تانية بجوز. Batul agradece la invitación y también ha querido nombrar a los 6 presos en huelga de hambre, algunos de ellos de más de 50 días y otros de 46. Y en Samidun estamos en una campaña para visibilizar lo que están haciendo por conseguir sus derechos. Estos 6 presos están en detención administrativa, no se sabe de qué se les acusa, no se les permite ver a sus abogados o a sus familias, así que si también queréis seguirnos y saber las noticias
de las presas y presos palestinos, nos podéis seguir en las redes de Samidoun y apoyarnos también para hacer llegar su voz y visibilizar su causa. Muchas gracias. Gracias a ti, Batul y Jaldía. Esta es La Voz de Palestina, transmitiendo en español. Agradecemos a toda la amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, emitiendo desde Bilbao, Euskal Herria, con la realización de diversa comunicación. Agradecemos a Asier el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por el apoyo comunicacional de las organizaciones Al-Karama, Samidoun y Masar Badil, al igual que Alora Abuaita desde Palestina y Jaldía Abubakra en Europa. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Tengan ustedes buen día.